Eva se levantaba antes de que amaneciera. Sus hijos aún dormían profundamente, acurrucados uno contra el otro en el pequeño colchón que compartían. La habitación era oscura y silenciosa, apenas iluminada por un foco colgado de un cable suelto en el techo. Eva se vestía rápido, con el uniforme arrugado que usaba todos los días en la oficina. Se ataba el cabello en una coleta y metía en su bolso los 2 sándwiches que había preparado la noche anterior. Uno para Tomás, otro para Simón. Antes de salir los miraba. A veces se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena, si algún día tendría algo más que cuentas atrasadas y preocupaciones. Pero entonces recordaba sus risas, su forma de abrazarla fuerte al regresar del trabajo, y se repetía que sí, que por ellos lo haría todo, siempre. Tomaba el primer camión a las 5:10, 35 minutos de pie entre desconocidos, pensando en qué dirían si se desmayaba otra vez como la semana pasada. No dijo nada a nadie. No podía darse el lujo de faltar. Trabajaba en el área de archivo de un corporativo enorme, una torre fría llena de oficinas impecables y jefes que apenas sabían su nombre. Su jefe directo, un hombre amable pero distante, nunca la miraba a los ojos. Y el dueño, bueno, ella solo lo había visto de lejos. Ignacio Luján, el presidente de la compañía, llegaba siempre con traje oscuro, en su camioneta negra de vidrios polarizados. Casi nadie hablaba con él. Siempre parecía molesto, siempre con prisa. Vivía en otro mundo, uno sin preocupaciones domésticas, sin leche derramada ni juguetes rotos. Su oficina estaba en el último piso, con vista a toda la ciudad. Nadie entraba ahí sin cita previa. Nadie, excepto ese día. A las 7 en punto, Ignacio caminó hacia su oficina como lo hacía cada mañana. Saludó con un leve gesto al personal de seguridad y presionó el botón del elevador sin mirar a nadie. Revisaba su agenda en el celular cuando notó que la puerta de su oficina no estaba completamente cerrada. Frunció el ceño. Él era obsesivamente meticuloso. No dejaba nada abierto, nada fuera de lugar. Empujó la puerta con lentitud, esperando ver quizás a un asistente olvidadizo, pero lo que vio lo dejó inmóvil. 2 niños pequeños, idénticos, dormían profundamente en el sofá de cuero negro junto a la ventana. Estaban abrazados, con los zapatos sucios y la ropa arrugada. Uno de ellos murmuraba algo entre sueños, mientras el otro tenía la mano sobre su pecho como protegiéndolo. Ignacio dio un paso atrás, sin entender. No había alarmas, nadie había reportado nada extraño. ¿Cómo habían entrado? ¿Quién los había dejado allí? ¿Qué demonios es esto?, murmuró para sí mismo, cerrando la puerta tras de sí con suavidad. No quiso despertarlos aún. Se acercó al escritorio, buscó en las cámaras de seguridad desde su computadora, y en una de las grabaciones vio algo que le aceleró el pulso. Una mujer entrando al edificio la noche anterior, con los niños de la mano. Era una empleada. Su rostro le sonaba. Minutos después el teléfono interno sonó. Era Carla, su asistente. «Señor Luján, hay un problema en el tercer piso». Encontraron a una empleada desmayada en la sala de archivos. Llamaron a una ambulancia. «¿Quién?», preguntó Ignacio de inmediato. «Eva Marini, área de archivo, la mujer que entró anoche con los niños». Ignacio guardó silencio unos segundos. «Díganle al guardia que nadie toque a esos niños, que los dejen donde están. Yo me encargo». Colgó. Luego se acercó al sofá. Se agachó para verlos mejor. Eran tan parecidos, tan pequeños, tan fuera de lugar en su mundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no supo nombrar. Tal vez compasión, tal vez vacío. Sin saber por qué, Ignacio estiró la mano y acomodó la manta que los cubría. Uno de ellos abrió los ojos apenas un segundo y murmuró: «¿Ya se va, mamá?». Ignacio tragó saliva. No, todo estará bien. Y aunque no tenía idea de cómo, en ese momento supo que su vida acababa de cambiar. Ignacio se quedó un momento más mirando a los niños. No se movían. El más pequeño volvió a cerrar los ojos y se aferró a su hermano como si lo protegiera. Aquella imagen no tenía sentido en su oficina. Ese sofá donde se habían sentado tantos empresarios y abogados ahora era un refugio improvisado para 2 niños que no deberían estar ahí. El teléfono volvió a sonar. «Señor Luján,
dijo Carla del otro lado. La ambulancia ya llegó. Están llevando a la señorita Marini al Hospital Santa Clara. Gracias, respondió él sin quitar la vista de los niños. Ignacio colgó y dio un suspiro. Luego se acercó despacio al sofá. Niños, dijo con una voz baja y un poco rígida. Soy Ignacio. Trabajo aquí con su mamá. Ella se sintió mal, pero está en buenas manos. Ahora los voy a llevar con ella, ¿sí? El mayor lo miró con desconfianza. El pequeño solo escondió el rostro entre los brazos. Pero después de unos segundos, asintieron con timidez. Ignacio los ayudó a levantarse. El más chico tiritaba de frío. Sin pensarlo demasiado, se quitó el abrigo y se lo puso encima. Bajaron juntos por el ascensor, los tres en silencio. Ignacio, que siempre había estado solo, de pronto no sabía si estaba actuando bien, pero algo dentro de él lo guiaba. En el camino al hospital, los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero de la camioneta, envueltos en su abrigo. Uno de ellos murmuró algo entre sueños, y por un instante Ignacio sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Cuando llegaron, Carla ya los esperaba en la entrada. Ignacio bajó primero y luego ayudó a los niños a salir. Uno de ellos le tomó la mano. ¿Mi mamá se va a morir?, preguntó en voz baja sin levantar la mirada. Ignacio se agachó, lo miró a los ojos. No, campeón, ella solo necesita descansar un poco. Todo va a estar bien. Entraron al hospital. Eva estaba en observación, en la sección de neurología. La enfermera explicó que había sufrido un colapso, probablemente relacionado con un aneurisma no detectado. Los médicos estaban haciendo más estudios, pero aún no podían dar un pronóstico. Ignacio se sentó en la sala de espera junto a los gemelos. No hablaban. Él tampoco. Solo estaban ahí, compartiendo un silencio nuevo para todos. No era incómodo, era distinto. Carla se acercó y le ofreció un café. No sabía que sabías tratar con niños. Yo tampoco, respondió sin mirar. Unas horas después, un médico se acercó. La señora Marini está despierta. Está muy débil, pero preguntó por sus hijos. ¿Uno puede entrar a la vez? El mayor entró primero, acompañado por una enfermera. Ignacio los siguió con la mirada hasta la puerta de la habitación. Desde el vidrio pudo ver cómo Eva sonreía al verlo. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, pero esa sonrisa era real. ¿Dónde está tu hermano?, le preguntó ella al niño. Con el señor Ignacio. Él nos cuidó. Eva giró la cabeza lentamente hacia la puerta. Encontró los ojos de Ignacio. Él levantó apenas la mano. Ella le devolvió una mirada agradecida, llena de emoción. Más tarde, cuando los niños volvieron a quedarse dormidos en la sala de espera, Carla se sentó junto a Ignacio. ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? No voy a llevarlos a su casa. Van a quedarse conmigo, hasta que su mamá se recupere. Carla lo miró sorprendida. Eso no suena como algo que harías normalmente. Ignacio bajó la mirada. Quizás ya no soy el mismo de siempre. La mañana siguiente comenzó diferente para Ignacio. No revisó su correo, no llamó a su secretaria, ni siquiera pensó en asistir a la reunión programada con los inversionistas. Estaba sentado en el borde del sofá de su sala, mirando cómo Tomás y Simón comían cereal en silencio. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la miraba. Sus ojos seguían tristes, como si aún no supieran si podían confiar en esa calma. Ignacio se levantó, fue a la cocina y le pidió algo más sólido a la empleada. No estaba acostumbrado a tener niños en casa, ni juguetes en el suelo, ni voces pequeñas preguntando si podían ir al baño, pero de algún modo ese caos suave no le molestaba. De hecho, se sentía menos solo. Cuando los llevó de nuevo al hospital, los niños se apretaron a sus costados en el ascensor. Al llegar a la habitación, Eva estaba despierta, recostada y un poco más colorida. Sonrió débilmente al verlos. «Mis niños», susurró, extendiendo los brazos. Los gemelos corrieron hacia ella. Ignacio se quedó en la puerta, mirando la escena como un espectador de una película que no entendía del todo. Algo dentro de él se apretó. «Gracias», dijo Eva, mirándolo con sinceridad. «No sé cómo agradecerte todo esto». Ignacio se aclaró la garganta. «No tienes que hacerlo. No podía dejarlos solos». «¿Se portaron bien?».
Mejor que muchos adultos que conozco. Eva rió, pero la risa se convirtió en una tos suave. Los niños se quedaron muy quietos a su lado, como si el miedo volviera a invadirlos. Ignacio se acercó un poco más. Los doctores dicen que vas a necesitar reposo, que esto va para largo. Ella bajó la mirada. ¿Te dijeron lo del aneurisma? Ignacio asintió. Están haciendo más estudios, pero quieren evitar una cirugía si no es urgente. No tengo a nadie más, Ignacio. No tengo familia. Mis papás murieron hace años, el papá de los niños. Se fue antes de que nacieran. Nunca volvió. Él no respondió enseguida. Solo miró a los niños que acariciaban la mano de su madre. Pueden quedarse conmigo, dijo finalmente. Hasta que estés bien, sin compromisos, sin líos. Yo me encargo. Eva lo miró largo rato, como si tratara de leer algo más detrás de sus palabras. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz suave. No lo sé, pero no me cuesta hacerlo. Y eso ya es raro en mi vida. En los días siguientes, Ignacio siguió con su rutina alterada. Dejaba a los niños en una sala de juegos del hospital mientras trabajaba desde su laptop. Les llevaba jugo, galletas, les preguntaba si habían dormido bien. Comenzó a aprender sus hábitos, sus formas de hablar, sus bromas internas. Cada día, algo en él cambiaba. No lo decía, no lo mostraba, pero Carla lo notó. «Estás más callado de lo normal», le dijo una tarde mientras revisaban unos documentos. «Estoy menos vacío», respondió él, sin pensarlo demasiado. Esa noche, mientras los niños dormían en su casa, Ignacio se quedó de pie frente a la puerta de su cuarto. No entró, solo los observó. Respiraban en calma, abrazados, con el cabello desordenado y los pies fuera de la cobija. Y en ese silencio, Ignacio Luján, el hombre que lo tenía todo, entendió por primera vez lo que nunca había tenido, una razón para quedarse. Eva mejoraba lentamente. Aunque seguía débil, los médicos decidieron darle el alta bajo estrictas condiciones. Reposo absoluto, nada de esfuerzo físico y visitas regulares al neurólogo. Ignacio se ofreció a llevarla personalmente a casa con los niños, pero ella lo detuvo con una mirada llena de duda. «No puedo volver a ese lugar, Ignacio. Es un cuartito húmedo, sin ventanas, con una cama para los tres. Yo no puedo seguir criando a mis hijos así mientras apenas puedo moverme». Ignacio la observó en silencio. En su cabeza la solución ya estaba clara, aunque sabía que ella no la aceptaría fácilmente. «Ven a mi casa», dijo sin rodeos. «Solo por unos días, hasta que te recuperes del todo». Eva lo miró con incredulidad. «No puedo aceptar eso. No sería correcto. No somos familia. Eso no importa. Tus hijos han estado allá todos estos días. Ya es parte del desorden», dijo, intentando una sonrisa. Eva no respondió, pero el cansancio en sus ojos hablaba por ella. «No quiero ser una carga», susurró. «No lo eres. Además, ya les prometí a Tomás y Simón que volverían a dormir en sus camitas improvisadas del cuarto de huéspedes. Si no vienes, me harás quedar como un mentiroso». Eva esbozó una sonrisa cansada y terminó aceptando. La primera noche fue silenciosa. Eva, incómoda, intentaba no ocupar espacio. Se movía poco, hablaba menos. Los niños, en cambio, corrían por la casa como si ya fuera suya. Jugaban, reían, se escondían detrás de los sillones y pedían pan con mantequilla antes de dormir. Ignacio se encontraba a sí mismo sonriendo sin notarlo. Carla pasó al día siguiente para llevarle unos documentos y al ver el ambiente, levantó una ceja. «¿Vives con una familia y no me contaste nada? Tú sabes todo, menos cuando algo me sorprende a mí también», respondió Ignacio, hojeando unos papeles sin levantar la vista. Carla lo observó detenidamente. «Te ves distinto, menos amargado». «Me veo cansado», corrigió él. «Cansado, pero vivo». Ignacio no contestó, solo se quedó mirando hacia la sala, donde Simón y Tomás construían una torre de cojines y Eva dormía recostada en el sofá. Los días pasaron. Eva se fue soltando. Comenzó a contarle a Ignacio historias de su infancia en Veracruz, de cómo llegó a la ciudad con los gemelos en brazos, buscando una oportunidad. Le hablaba mientras él preparaba café
o mientras colgaba los dibujos de los niños en la nevera con imanes. Una noche, mientras lavaban platos juntos, ella le dijo en voz baja: «No sé cómo llegamos aquí, a tu casa, a tu vida, pero gracias». Ignacio detuvo el movimiento de sus manos y la miró. «No sé cómo llegó este caos, pero ya no sabría estar sin él». Eva bajó la mirada sonrojada. «Eres un buen hombre, Ignacio, aunque te escondas detrás de trajes y silencios». Él soltó una risa leve, casi nerviosa. «Y tú eres más fuerte de lo que dejas ver, aunque finjas que no necesitas ayuda». Ese fue el primer momento en que algo entre ellos cambió. No fue un beso, ni una confesión. Fue esa pausa larga, cómoda, en la que los dos comprendieron que no estaban tan solos como pensaban. Y por primera vez en años, Ignacio sintió que el silencio en su casa ya no era soledad, era paz. Era domingo por la tarde. La casa estaba en calma. Los niños jugaban con bloques de madera en la alfombra del estudio, mientras Eva, sentada en el sofá, doblaba unas pequeñas camisetas. Ignacio observaba desde la puerta, con una taza de té entre las manos. No era té lo que solía beber, pero Eva le había insistido en probarlo. Le supo raro al principio. Ahora ya no podía dejarlo. «Te ves cansado», le dijo Eva sin mirarlo. «No estoy cansado, estoy tranquilo». Ella sonrió acomodando el último bloque de ropa. «No es lo mismo». Ignacio se acercó y dejó la taza en la mesa. «Nunca pensé que estaría aquí un domingo, sin laptop, sin correos, sin ningún apuro. Y sin corbata», agregó ella con una pequeña risa. Él la miró de reojo, divertido. «No lo digas muy fuerte, se puede romper el hechizo». El ambiente era cálido, familiar, algo que Ignacio nunca había experimentado. Eva no hablaba mucho de su pasado, pero de vez en cuando dejaba escapar detalles, como que le encantaba el olor del pan tostado por la mañana, o que tenía miedo a los aviones. Ignacio, por su parte, escuchaba. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas que empezaba a conocer y a cuidar. Esa noche los niños se acostaron temprano. Eva salió del cuarto después de arroparlos y encontró a Ignacio en la terraza, mirando las luces de la ciudad. «¿No puedes dormir?», preguntó sentándose a su lado. «No es eso, solo pensaba». «¿En qué?». Él dudó un momento. Luego habló. «En cómo alguien como yo, tan acostumbrado a estar solo, terminó aquí, con 2 niños dormidos en mi casa y una mujer que lo llena todo con su voz». Eva bajó la mirada, algo incómoda. «Ignacio». «No, no tienes que decir nada», interrumpió él. «No espero nada de ti, solo estoy diciendo lo que siento». Y hace años que no decía algo sincero. Un silencio suave se instaló entre ellos. El viento movía las hojas del pequeño jardín. A lo lejos se escuchaba el sonido de un coche pasando por la calle. «Yo tampoco esperaba esto», dijo Eva por fin. «Vine a esta ciudad huyendo del miedo. Crié a mis hijos con las uñas. Me acostumbré a no confiar en nadie, a no esperar nada. Pero tú hiciste que todo cambiara». Ignacio la miró. Ella seguía con los ojos puestos en la ciudad, pero su voz temblaba ligeramente. «No sé qué somos», continuó ella, «pero por primera vez no tengo miedo». Ignacio estiró la mano y sin decir palabra tomó la de ella. No hubo promesas, ni besos, ni grandes declaraciones. Solo ese gesto simple, y para ellos bastó. Esa noche, Eva se fue a dormir con una paz que no conocía desde hacía años, y él, Ignacio Luján, se quedó solo en la terraza, mirando las luces de la ciudad, sintiendo que, por fin, su casa no era solo un espacio lleno de muebles caros, sino un lugar donde alguien lo esperaba. Y eso, pensó, lo cambiaba todo. Los días siguientes se deslizaron con una suavidad nueva para Ignacio. Las mañanas ya no comenzaban con reuniones, sino con risas en la cocina, dibujos pegados en la nevera y pasos pequeños corriendo descalzos por el pasillo. Eva, aunque aún seguía débil, insistía en ayudar con el desayuno, mientras los niños peleaban por ver quién ponía la mesa primero. Ignacio los observaba con una mezcla de ternura y asombro. Nunca se imaginó disfrutando de cosas tan simples: una taza de café compartida en silencio, un dibujo torcido con su cara
y un corazón al lado. Un abrazo pegajoso lleno de migas de pan. Una tarde, mientras regresaban del hospital después de un chequeo de rutina, Eva lo miró desde el asiento del copiloto. ¿Alguna vez pensaste en tener hijos?, preguntó casi con timidez. Ignacio tardó en responder. Hace muchos años, tal vez, pero después me convencí de que no era para mí. Mucho trabajo, mucha responsabilidad, demasiado riesgo. Eva sonrió con suavidad. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no se trata de estar preparado. Se trata de estar presente, y eso contigo y con los niños se siente natural. Eva se quedó en silencio unos segundos. Luego desvió la mirada hacia la ventana. Los niños te quieren mucho, ¿sabes? Yo también los quiero. A veces, dijo ella en voz baja, me da miedo que esto se termine, que despierte un día y todo esto haya sido un sueño. Mi vida antes era tan distinta. Ignacio redujo la velocidad. Esto no es un favor, Eva, es mi decisión. Yo elijo estar aquí, todos los días. Esa noche, mientras cenaban los cuatro juntos, Simón miró a Ignacio muy serio. ¿Tú vas a ser nuestro nuevo papá? Eva se atragantó con un sorbo de agua. Ignacio parpadeó, sorprendido. Tomás lo miraba igual de curioso. Ignacio dejó el tenedor sobre el plato. No lo sé, Simón, pero lo que sí sé es que siempre voy a cuidarlos. Siempre. Los niños asintieron como si fuera suficiente. Y lo era. Después de acostarlos, Eva salió al patio con una manta sobre los hombros. Ignacio la siguió. No hablaron al principio, solo miraban el cielo. No quise incomodarte con la pregunta de Simón, dijo ella al fin. No me incomodó. Me sorprendió, sí, pero también me hizo pensar en todo lo que cambió en tan poco tiempo. Eva lo miró. A veces pienso que esto es demasiado bueno para durar. Ignacio la miró de vuelta, sin evasión. Entonces, hagamos que valga cada segundo, incluso si no dura para siempre. Y por primera vez se acercó y le rozó los labios con un beso lento, suave. Eva no se apartó. Al contrario, lo sostuvo con las manos temblorosas. No fue pasión lo que los unió en ese instante. Fue ternura, fue necesidad, fue el reconocimiento de dos almas cansadas que, al fin, encontraron descanso en el otro. Cuando se separaron, Eva apoyó la frente en su pecho. Siempre soñé con casarme con alguien que me amara de verdad, pero con todo lo que viví, pensé que eso no era para mí. Ignacio la rodeó con los brazos. Tal vez ese sueño no estaba muerto. Solo estaba esperando el momento correcto para nacer. Eva despertó antes que todos. El sol apenas entraba por la ventana de la habitación que compartía con los niños, y la casa permanecía en silencio. Se quedó unos minutos acostada, mirando el techo. Había dormido profundamente, algo que no pasaba desde hacía años. Tomás y Simón seguían enredados entre sí, con las bocas entreabiertas y el cabello revuelto. Se levantó despacio, para no despertarlos, y salió al pasillo. Caminó hasta la cocina y se sorprendió al ver a Ignacio ya allí, en pijama, con una taza de café en la mano y los lentes puestos, leyendo el periódico. ¿Tú te despiertas así de temprano todos los días?, preguntó ella, entrando con una sonrisa. Años de hábito, respondió sin levantar la vista, aunque últimamente no me molesta tanto. Creo que hasta empiezo a disfrutarlo. Eva se sentó frente a él, observándolo en silencio. Ignacio notó su mirada y bajó el periódico. ¿Qué pasa? Nada. Solo que no sabía que alguien como tú pudiera ser así. ¿Así como? Tierno. Ignacio se rió, dejando la taza en la mesa. No lo digas muy fuerte. Tengo una reputación que mantener. Demasiado tarde. Tomás dice que eres como un oso de peluche con corbata. Ignacio entrecerró los ojos fingiendo molestia. Ese niño me va a meter en problemas. Pasaron el resto de la mañana en casa. Ignacio había cancelado todas sus reuniones del día. No quería estar lejos. Algo dentro de él le decía que cada momento ahora era valioso. Después del almuerzo, los cuatro salieron a caminar al parque. Eva, con más color en el rostro, empujaba a Simón en los columpios mientras Tomás corría hacia Ignacio para que lo levantara en brazos. Ignacio lo cargó con naturalidad, sin pensar que hacía apenas unas semanas le incomodaba tener niños cerca.
Mientras caminaban de regreso, Tomás tomó la mano de Eva con una y con la otra la de Ignacio. Simón los imitó. Eva miró a Ignacio emocionada. Él solo apretó su mano con suavidad. Esa noche, después de acostar a los niños, Eva encontró a Ignacio en el estudio, mirando una caja de madera. «¿Qué es eso?», preguntó acercándose. Ignacio abrió la tapa. Dentro había fotos viejas, de su madre, de su infancia, de una vida que había enterrado en su silencio. Eva tomó una de las fotos y la observó. «¿Ella era tu mamá?». Ignacio asintió. «Murió hace muchos años. Nunca me llevé bien con mi padre, así que me enfoqué en trabajar, en crecer, en no sentir. ¿Y lo lograste?». «Sí, pero también perdí muchas cosas en el camino». Eva volvió a guardar la foto y lo miró. «Todavía estás a tiempo». Ignacio la miró con una mezcla de gratitud y miedo. Luego sacó algo del bolsillo. Era una cajita pequeña de terciopelo azul. La abrió frente a ella. Dentro, un anillo sencillo, sin diamantes, sin lujos. Eva lo miró, sin comprender. «Sé que es rápido. Sé que no es lo común», dijo Ignacio con la voz baja, «pero no quiero esperar más para hacer lo que mi corazón ya decidió. Ignacio, cásate conmigo, Eva, no por los niños, no por lo que hemos pasado, sino porque desde que entraste a mi vida, todo tiene sentido». Eva llevó la mano a la boca, sorprendida. Luego, con lágrimas en los ojos, susurró, «Sí». El lunes siguiente amaneció con un aire distinto. Eva no dejaba de mirar su mano, donde ahora brillaba el anillo sencillo que Ignacio le había dado. No era costoso, no era llamativo, pero para ella significaba más que cualquier joya. Era la promesa de una vida nueva, de amor verdadero, de no volver a enfrentar el mundo sola. Tomás y Simón apenas se enteraron de la noticia, gritaron al unísono. «¿Nos vamos a casar todos?». Eva y Ignacio se miraron y rieron. «Algo así», respondió ella, acariciándoles el cabello. «Pero ustedes no necesitan traje». «¿Y va a haber pastel?», preguntó Simón con los ojos brillando. «Sí, claro», contestó Ignacio. «Un pastel enorme». Eva le lanzó una mirada divertida. «No exageres, Luján. Apenas vamos a hacer algo sencillo». «Entonces un pastel moderadamente enorme», bromeó él. La ceremonia fue íntima. Solo Carla, un juez amigo de Ignacio y un par de empleados cercanos de la empresa. Se llevó a cabo en el jardín trasero de la casa, con algunas flores que Eva y los niños ayudaron a colocar en jarrones improvisados. No hubo vestidos caros ni música en vivo, pero sí hubo lágrimas, risas y algo que a todos les hizo falta durante mucho tiempo: esperanza. Eva vestía un sencillo vestido blanco que Carla le había conseguido a escondidas. Los niños llevaban camisas azules y mocasines que no querían usar, pero se portaron como verdaderos caballeros. Ignacio vestía sin corbata, con las mangas dobladas y una sonrisa que ninguno de sus empleados había visto jamás. Durante los votos, Eva apenas pudo hablar. «No sé si soy la mujer que esperabas, Ignacio, pero prometo darte todos mis días, aunque no sé cuántos me queden, y prometo amarte como nunca me atreví a amar a nadie». Ignacio tomó su mano, con los ojos húmedos. «Nunca esperé a nadie, pero desde que te conocí, supe que todo lo que me faltaba eras tú. Y esos dos pequeños terremotos que ahora son mi familia». Los aplausos fueron espontáneos. Simón lloró. Tomás abrazó las piernas de Eva y Carla se secó una lágrima mientras fingía que solo tenía polvo en los ojos. Después de la ceremonia, hubo pastel, moderadamente enorme como prometido, jugo de frutas y una pequeña mesa decorada con dibujos de los niños que decían: «Ahora somos familia». Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Ignacio y Eva se quedaron en la sala ya sin invitados, sin ruidos, sin fotos, solo ellos dos, frente a frente. «Nunca imaginé tener un día así», dijo Eva, recostada en el sofá, con la cabeza en el hombro de Ignacio. «Yo tampoco, y me alegra no haberlo imaginado, porque esto superó todo». Ella lo miró, con los ojos medio cerrados. «¿Y si mañana todo cambia? Si la enfermedad vuelve, si algo sale mal». Ignacio la besó en la frente. «Entonces lucharemos juntos, cada día. Yo no vine a estar a tu lado solo cuando todo esté bien.
Vine para quedarme. Eva sonrió con los ojos cerrados. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Ignacio la abrazó más fuerte. Gracias a ti, por enseñarme que el amor no es complicado, es valiente. Y en medio del silencio de esa noche, sin lujos, sin promesas de eternidad, lo único que se escuchaba era el latido de dos corazones, finalmente en paz. Los días posteriores al casamiento fueron tranquilos, casi mágicos. Eva se movía por la casa con una serenidad nueva, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podía respirar sin miedo. Ignacio, por su parte, se sentía liviano, distinto. Sonreía más, trabajaba menos, y cada momento libre lo dedicaba a estar con Eva y los niños. Pero había algo que los dos evitaban nombrar: el aneurisma. Los médicos habían sido claros. Aunque Eva se veía mejor, el riesgo seguía ahí. La cirugía no era una opción inmediata, pero tampoco podían ignorar el problema por mucho tiempo. Ignacio se lo tomaba con calma, confiando en que harían lo necesario cuando llegara el momento. Eva, en cambio, prefería no hablar de ello. Vivía cada día como si fuera un regalo y no quería contaminar esa felicidad con preocupaciones. Una tarde, mientras jugaban en el jardín con los niños, Eva se detuvo a mitad de una carrera. Llevaba en brazos a Simón, quien reía a carcajadas, pero de pronto su rostro cambió. Ignacio lo notó al instante. ¿Estás bien?, preguntó acercándose. Eva soltó lentamente al niño y se llevó una mano a la cabeza. Solo me mareé un poco. Vamos adentro, dijo él con voz firme, ya sin rastro de sonrisa. No hagas una escena, por favor, susurró ella, intentando calmarlo. Pero Ignacio no podía quedarse tranquilo. Esa misma noche llamó al neurólogo, quien les recomendó hacer nuevos estudios. 2 días después, en el hospital, las noticias fueron claras. El aneurisma había crecido. Era necesario intervenir pronto. Eva salió del consultorio en silencio. Ignacio le sujetó la mano con fuerza mientras caminaban hacia el auto. «Lo vamos a hacer», dijo él sin mirarla. «Y todo va a salir bien». Eva respiró hondo. «Ignacio, si algo me pasa, no vas a hablar así. Ni hoy ni nunca. Pero necesito decírtelo, porque no quiero dejar nada sin decir». Se detuvieron frente a la camioneta. Eva se apoyó en la puerta y lo miró a los ojos. «Si algo me pasa, no dejes que los niños se sientan solos. No permitas que crean que fueron una carga. Ellos son mi vida. Y ahora son la tuya también». Ignacio tragó saliva, apretando la mandíbula. «No voy a perderte. Pero si ocurre, prométeme que no vas a cerrar tu corazón otra vez, que vas a dejar que el amor siga». Ignacio la miró con los ojos húmedos. «No sé si voy a poder». «Vas a poder», dijo ella, acariciándole el rostro, «porque ya no estás solo». Esa noche Ignacio se sentó en el borde de la cama mientras Eva dormía. La observó largo rato. Su respiración era tranquila, sus labios apenas curvados en una sonrisa. Los niños dormían en la habitación de al lado, ajenos al peso que flotaba en el aire. Ignacio pensó en todo lo que había cambiado, en la casa antes vacía, en sus silencios, en sus rutinas. Pensó en Eva, en su fuerza, en su risa, en su mirada llena de ternura. Y pensó en lo injusto que era tener que enfrentarse tan pronto a la posibilidad de perderlo todo. Pero también comprendió algo profundo. El amor no se medía por el tiempo que duraba, sino por lo que lograba transformar. Y aunque no podía controlar lo que venía, sí podía elegir estar, día tras día, segundo a segundo, con ella, con ellos, con su nueva vida. La fecha de la cirugía fue fijada para el lunes siguiente. Eva intentaba mantenerse serena frente a los niños. Sonreía, seguía contando cuentos antes de dormir y preparando pan con mermelada en las mañanas. Pero Ignacio notaba las miradas perdidas, los silencios más largos, y esa forma en la que ella se quedaba observando a los gemelos como si intentara guardar cada gesto en la memoria. El domingo anterior a la operación, Eva decidió hacer algo especial. Se levantó temprano, preparó tamales y jugo de naranja, puso música suave en la sala y, con ayuda de Carla, organizó una comida sencilla en el jardín. Quería celebrar la vida, aunque por dentro le temblara el alma.
Hoy no vamos a hablar del hospital, anunció con una sonrisa. Hoy solo vamos a comer, reír y abrazarnos mucho. Los niños aplaudieron sin entender del todo, pero encantados con la idea. Ignacio, en cambio, la miró con el corazón apretado. Eva parecía brillar, como si todo el amor que llevaba dentro se desbordara. Y en esa tarde luminosa, entre risas y fotografías, se juró a sí mismo que haría todo por no perderla. Cuando la noche cayó y los niños ya dormían, Ignacio encontró a Eva en el cuarto, sentada frente al espejo quitándose los aretes. ¿Estás nerviosa?, preguntó él acercándose. Mucho, confesó sin dudar, pero no por mí, por ellos. No quiero que sientan miedo. No quiero que me recuerden con tristeza. Ignacio se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Van a recordarte con amor, siempre. Y mañana, cuando despiertes, vas a verlos sonreír. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y si no despierto? Entonces me va a doler, más de lo que puedo imaginar. Pero aún así, voy a seguir adelante. Por ti, por ellos, porque me diste una razón para vivir, Eva. Ella lo besó, largo, silencioso, con la intensidad de quien teme no volver a hacerlo. Te amo, Ignacio. Y yo a ti, susurró él con la voz quebrada. El hospital al día siguiente olía a desinfectante y tensión. Ignacio caminaba de un lado al otro, mientras Carla cuidaba a los niños en la sala de espera. El doctor salió poco antes de que comenzaran el procedimiento. Todo está listo, será una operación delicada, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos. Ignacio asintió, sin poder decir nada. Eva, ya en la camilla, tomó su mano por última vez. Prométeme que vas a estar bien, pase lo que pase. Ignacio se inclinó y le besó la frente. La única promesa que puedo hacerte es que nunca vas a estar sola. Ella cerró los ojos y la camilla se alejó por el pasillo. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Ignacio no comió, no habló. No se movió de la ventana desde donde apenas se veía la sala de cirugía. Recordaba cada momento desde que ella había entrado en su vida. Su risa, su mirada. La forma en que llenó cada rincón de su casa y de su corazón, con una luz que él no sabía que existía. Y cuando el reloj marcó las 6 y el cirujano apareció por fin con la cara tensa, Ignacio supo, sin que se dijera una palabra, que el mundo acababa de cambiar otra vez. Lo siento mucho, dijo el cirujano con voz grave. Hicimos todo lo que pudimos. La hemorragia fue masiva. No resistió. Ignacio se quedó inmóvil. Ni un gesto, ni una palabra. Solo un vacío brutal que se expandió en su pecho como un golpe seco. El sonido del hospital desapareció, y en su cabeza solo quedaba el eco de una frase. No resistió. ¿Quiere verla?, preguntó el médico. Ignacio asintió lentamente. Caminó por el pasillo como si flotara, con las piernas entumecidas y el corazón hecho pedazos. Al entrar a la sala, la vio. Eva, inmóvil sobre la camilla, con el rostro sereno, como si durmiera profundamente. Le habían retirado todos los aparatos. Era ella, en silencio. Se acercó despacio y le tomó la mano. Estaba fría. Te prometí que no estarías sola, y no lo estuviste. Pero yo no estaba listo para esto, Eva. Se inclinó y le besó la frente una última vez. No lloró. No podía. Era como si algo dentro de él se hubiese apagado. Carla fue quien se encargó de dar la noticia a los niños. Ignacio no tuvo fuerza. Escuchó desde lejos los gritos de Simón, las preguntas sin respuesta de Tomás, el llanto confuso, los abrazos desesperados. Esa noche, la casa estaba en completo silencio. Un silencio distinto, no el de antes. Este era un silencio que dolía, que cortaba. Ignacio se sentó en el sofá del cuarto de los niños. No sabía qué decir. Ellos estaban en sus camas, despiertos, con los ojos abiertos y perdidos. ¿Mamá ya no va a volver?, preguntó Tomás con voz ronca. Ignacio tragó saliva. No, hijo, dijo, llamándolo así por primera vez. Mamá no va a volver, pero estamos nosotros, y te prometo que voy a cuidarte, siempre. ¿Y a Simón también? A los dos, toda la vida. Simón se acercó en silencio y se sentó en su regazo. Apoyó la cabeza en su pecho.
Ignacio lo abrazó con fuerza. Tomás se levantó de su cama y se unió al abrazo. Los tres se quedaron así, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, sin más palabras. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites, despedidas y ausencias. El funeral fue pequeño, tal como Eva lo había querido. Ignacio se aseguró de que cada flor fuera blanca, como las que ella solía admirar en los parques. Tomás y Simón no entendían del todo lo que pasaba, pero sabían que algo se había ido para siempre. Después del entierro, Ignacio regresó a casa con los niños. Abrió la puerta, y por un segundo esperó verla en la cocina con su delantal y esa sonrisa tranquila. Pero no estaba, y no estaría más. Esa noche, cuando los niños se quedaron dormidos, Ignacio entró en la habitación que había sido de Eva, se sentó en la cama y abrió el cajón de la mesita de noche. Dentro, encontró una hoja doblada. Reconoció su letra. Si estás leyendo esto, significa que el destino fue más rápido que yo. Pero quiero que sepas algo, Ignacio. Gracias. Gracias por darme lo que nunca creí merecer. Amor, hogar, risa. Por mirarme como nadie me miró jamás. Cuida de nuestros hijos. Son tuyos tanto como míos. Porque tú los elegiste. Y eso vale más que la sangre. Ignacio cerró los ojos, apretando el papel contra el pecho. Y en medio del dolor, supo que ella no se había ido del todo. Vivía en los recuerdos, en las risas que aún resonaban en las paredes, y sobre todo en el amor que había dejado sembrado en ellos. El luto no llegó como un vendaval. Fue más bien una llovizna constante, fina, que empapaba todo lentamente. Ignacio no tuvo tiempo de detenerse a llorar. Los niños seguían ahí, necesitando desayuno, uniforme limpio, alguien que escuchara sus preguntas y aguantara sus silencios. Las primeras semanas fueron las más duras. Simón dormía mal, se despertaba en medio de la noche llamando a su mamá. Tomás, en cambio, no decía nada, solo dibujaba. Cada tarde una hoja nueva, una casa, un árbol, una mujer con una sonrisa parecida a la de Eva. Ignacio intentaba sostenerse, por ellos. Se levantaba temprano, preparaba el café y las loncheras, los llevaba a la escuela y luego regresaba a casa, donde el eco de la ausencia lo golpeaba más fuerte. A veces se sentaba en el sofá, donde Eva se recostaba con los niños en las tardes. Cerraba los ojos. La imaginaba ahí. A veces la escuchaba. Una noche, después de dejar a los niños dormidos, Ignacio se quedó sentado frente al viejo piano que decoraba el pasillo. Nunca lo había tocado. Ni siquiera sabía de quién había sido. Pero esa noche, sin saber por qué, levantó la tapa y apoyó los dedos sobre las teclas. Presionó una, luego otra. El sonido llenó la casa con una ternura melancólica. No era música, era memoria. Al día siguiente, Carla pasó a visitarlos. Llevaba una caja de juguetes usados que un vecino le había regalado. «No me gusta cómo estás, Ignacio», dijo mientras lo observaba desde la cocina. «Estás demasiado callado. Estoy aprendiendo a vivir en silencio». «Eso no es vida», respondió ella con firmeza. «Y Eva no estaría feliz de verte así». Ignacio apoyó las manos en la encimera. «No sé cómo se hace, cómo se sigue. No lo sabes ahora, pero lo estás haciendo. Cada vez que te levantas y les preparas el desayuno, cada vez que los abrazas. Eso es seguir, aunque duela». Carla se acercó y le tomó la mano. «Y no estás solo, aunque a veces lo sientas así». Ignacio la miró, con los ojos cansados, pero más claros. «Gracias». Un viernes, Tomás llegó del colegio con una carta. Era una actividad escolar. Tenían que escribir sobre su héroe. Eva leía esas cartas antes. Ahora era Ignacio quien lo hacía. Se sentó en el sillón, con Tomás a su lado. Abrió el sobre. El niño lo miraba serio, sin hablar. «Mi héroe es alguien que no tiene capa ni poderes. Antes era mi mamá, porque ella hacía todo sola y nunca se rendía. Pero ahora es mi papá, Ignacio, porque aunque no es mi papá de verdad, él me eligió. Nos cuida, nos hace reír, y siempre está ahí. Aunque esté triste, él es fuerte por los dos». Ignacio no pudo contener las lágrimas. Las dejó caer. No dijo nada. Solo abrazó a Tomás y lo apretó contra su pecho.
Simón llegó corriendo y se les unió. Los tres se quedaron abrazados en el sillón mientras la tarde caía sobre la ciudad. Y en ese instante, Ignacio comprendió que no estaba intentando reemplazar a Eva. Estaba cumpliendo su promesa. Estaba siendo padre. Estaba amando. Y aunque el dolor seguía ahí, también había amor. Mucho amor. Suficiente para seguir. Habían pasado 3 meses desde la partida de Eva. La casa ya no se sentía igual, pero tampoco era un lugar oscuro. Era un hogar. Diferente, más callado a veces, pero lleno de señales de que la vida seguía. Mochilas tiradas en el suelo, dibujos pegados en las paredes, risas durante la cena, pequeñas peleas por quién se quedaba con el control remoto. Ignacio había cambiado su rutina por completo. Ya no trabajaba desde temprano ni llegaba a casa de noche. Ahora llevaba a los niños a la escuela, asistía a las reuniones de padres, cocinaba con ayuda de YouTube y leía cuentos antes de dormir. Sus prioridades eran otras. No tenía que demostrárselo a nadie. Lo sentía en el pecho cada vez que Tomás le decía «papá», sin pensarlo 2 veces. Una tarde después de recoger a los niños, Ignacio los llevó al parque donde solían ir con Eva. No lo habían visitado desde su muerte. Los tres caminaron en silencio entre los árboles. Simón apretaba su mano con fuerza. «¿Te acuerdas que mamá nos traía aquí?», preguntó Tomás deteniéndose frente al columpio. «Claro que sí», dijo Ignacio. A ella le gustaba mirar cómo jugaban mientras se sentaba bajo ese árbol. Simón señaló un banco. «Allí se reía cuando me caí por intentar saltar como superhéroe». Ignacio sonrió. «Y después te llenó de besos aunque tenías la cara llena de tierra». Los niños rieron. Fue la primera vez que hablaron de Eva sin que la tristeza los apagara. Ignacio los observó con el corazón apretado. Sabía que esos recuerdos eran la forma más pura de mantenerla viva. Después de jugar un rato, se sentaron los tres en el césped. Ignacio sacó de su mochila una pequeña caja de madera. La había preparado desde hacía semanas, pero no había encontrado el momento. «Quiero darles algo», dijo abriéndola. Dentro había fotografías. De Eva con ellos de bebés, de ella en la cocina, abrazándolos, riendo. También había una carta, escrita de su puño y letra, que había dejado guardada en una carpeta con su nombre. «¿Es de mamá?», preguntó Simón, tocando el sobre con cuidado. «Sí, la escribió para ustedes. Quería que la leyeran cuando estuvieran listos». Tomás lo miró. «¿Tú ya la leíste?». «Sí, y lloré mucho, pero también sonreí, porque ella les dejó todo su amor en palabras». Los niños se acercaron y con Ignacio en el medio abrieron la carta. No leyeron en voz alta. Solo se turnaron para mirar las líneas, con los ojos húmedos pero tranquilos. Cuando terminaron, Tomás susurró: «¿Crees que ella nos sigue viendo?». Ignacio rodeó a los dos con sus brazos. «No tengo dudas. Eva está en cada paso que dan, en cada risa de ustedes. En todo esto», dijo señalando el cielo. «Está aquí, con nosotros». Simón apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces vamos a hacer que se sienta orgullosa». Ignacio cerró los ojos. El viento soplaba suave entre los árboles. Los tres se quedaron así, en silencio, mirando al cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ignacio no sintió dolor al recordar. Sintió gratitud por haberla encontrado, por haberlos encontrado, por haber aprendido, a su lado, a amar sin condiciones. 5 años después, la casa seguía siendo la misma, pero todo en ella tenía otro color. Las paredes estaban llenas de dibujos, fotos enmarcadas y huellas del tiempo vivido. Ignacio había envejecido un poco, algunas canas más, arrugas en la frente, pero una luz distinta en los ojos. Paz y amor. Tomás y Simón ya tenían 10 años. Seguían siendo inseparables, pero con personalidades muy distintas. Tomás era más serio, metódico, con la mirada atenta de quien piensa antes de hablar. Simón era energía pura, el primero en reír, el primero en consolar. Ambos llevaban consigo algo de Eva, en la forma de mirar, en los gestos, en las palabras que repetían sin darse cuenta. Esa mañana era especial. Era la ceremonia escolar de fin de año. Ignacio había dejado todo preparado desde temprano:
planchó las camisas de los niños, preparó sus desayunos y peinó a Simón, aunque éste renegara. «No quiero parecer un señor», se quejaba mientras Ignacio le acomodaba el cabello. «Tranquilo, solo vas a parecer un niño que fue peinado por su padre con mucho esfuerzo y poca técnica», respondió Ignacio divertido. Llegaron a la escuela y tomaron asiento en la segunda fila del auditorio. Carla los acompañaba como siempre. Había pasado a ser parte de la familia con el tiempo. Era tía Carla para los gemelos y un apoyo silencioso y constante para Ignacio. La ceremonia avanzó con aplausos, canciones y discursos de profesores. Pero el momento más esperado era el cierre, cuando algunos alumnos leerían cartas dedicadas a sus héroes personales. Simón subió al escenario con una hoja doblada en las manos. Ignacio lo miró sin entender hasta que lo escuchó decir con voz firme: «Esta carta es para mi papá. No es mi papá de sangre, pero es mi papá de verdad». Ignacio sintió que el aire se detenía. «Cuando yo era pequeño, mi mamá se enfermó, y aunque yo no lo entendía todo, sí sabía que él estaba ahí. Siempre. Nos cuidó, nos abrazó, nos enseñó a andar en bici, a perder sin enojarnos, a cocinar pan con mantequilla como le gustaba a mamá. Cuando ella se fue, él se quedó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque nos eligió». Ignacio tragó saliva, incapaz de moverse. «Mi papá es mi héroe porque nunca se rindió, porque cuando estaba triste, igual nos contaba cuentos, porque convirtió el dolor en amor, porque nunca nos dejó sentirnos solos». El auditorio aplaudió con fuerza. Ignacio se cubrió el rostro con una mano, intentando contener las lágrimas. Carla le tomó el brazo, sonriendo entre sollozos. Cuando Simón bajó del escenario, corrió directo a sus brazos. Ignacio lo levantó como cuando era pequeño y lo abrazó con fuerza. Tomás se unió enseguida. En ese momento, Ignacio comprendió algo que no necesitaba palabras. Había cumplido su promesa. Le había dado a Eva lo que le pidió. Había cuidado a los niños, los había amado y los había ayudado a sanar. Y ahora eran ellos quienes lo sostenían a él. Salieron de la escuela de la mano. El sol brillaba alto. El cielo estaba despejado y en el viento, Ignacio creyó escuchar una voz suave que le decía: «Gracias por no soltarlos». Él sonrió al cielo. «Gracias a ti, Eva, por haberme mostrado cómo empezar a vivir». Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el de Ignacio, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te conmovió más. No olvides darle me gusta si crees que el amor verdadero puede encontrarse incluso en los momentos más inesperados. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, incluso en medio del dolor, siempre hay lugar para la esperanza. Y si te gustan este tipo de relatos llenos de emoción, superación y vínculos verdaderos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Queremos saber, ¿desde qué país estás viendo este video? Te leemos en los comentarios.